Buenas tardes. Entonces, tenemos que la vacuna AstraZeneca está en dificultades, hay un entredicho, parece que le causa algunos males a la gente que se lo han aplicado, pero en otras partes, por ejemplo, en Canadá nos acaba de llamar el doctor Fernando Ortiz para decirnos que en Canadá no hay ningún problema, que siguen aplicándola y que no ha causado hasta este momento ninguna enfermedad adicional a las personas. Parece que le dan unos trombos a quienes se las han aplicado. Pero sigamos entonces nosotros con nuestros invitados especiales, la doctora Elizabeth Beltrán y el doctor Chinchilla, el doctor aquí en Bogotá y el doctor Chinchilla en Brasil, para que entremos un poquito más en esto y sigamos con la cuestión esta de las vacunas. No hablemos de las vacunas nuestras porque aquí se ha sido un desastre tremendo, porque nadie sabe si tiene cita, si no tiene cita. Bogotá quitó las citas, Cali también, Cali dijo que vacunación sin barreras, no tiene nadie que llamar a nadie, porque además los teléfonos que han puesto para que la gente se comunique y consiga la cita, nunca contestan. Son unos teléfonos que lo pasan a uno por una cantidad de opciones, pero ninguna tiene que ver nada con las vacunas. Bueno, a ver, doctor Elizabeth, ¿usted qué nos puede contar sobre esta situación tan grave que en este momento estamos afrontando? Bueno, se veía venir el problema de planeación en la vacunación, pero digamos que se ha avanzado en la lentitud que se suponía al principio, ya hemos avanzado, se están colocando más o menos alrededor de 82.000 vacunas día. Claro, diferentes ciudades y en las zonas apartadas. Eso tiene, cuando ya se analiza ese contexto de datos, encontramos pues unas ciudades que van avanzando de manera rápida como Bogotá, la zona de Cundinamarca, Cali, Quindío y otras zonas donde pues es muy poco. Justamente hablábamos de lo desprotegido que estaba Providencia en el sentido de la información a hoy, que no había nadie vacunado, pero el reporte que tiene el Ministerio de Salud habla de que en esa zona, y entonces seguramente corresponderá a San Andrés, hay 533 vacunados a la fecha. Bueno, el problema de que se tenga que, digamos que sin barreras, es un riesgo alto en el sentido de que puede acudir la gente en masa y entonces es un riesgo frente a digamos, al distanciamiento social. Entonces, y eso se podía prevenir con bases de datos. Pero, pues, no sé cómo lo vayan a manejar en cada ciudad, pero eso seguramente va a ser a costa del tiempo del usuario, las filas en la calle, a sol y a sombra. Bueno, eso va a tener unos bemoles, pero de alguna manera, pues, son como los ajustes que se están haciendo en ese sentido. Lo de AstraZeneca, que fue lo primero que comentó Gabriel, entonces lo de AstraZeneca, ya en conversación creo que con el doctor Carlos Chinchilla, él tiene como una visión muy técnica sobre lo que está pasando, pero básicamente es que están simplemente en una precaución de suspensión de 15 días en 3 países en Europa, que son Islandia, Finlandia y Noruega. Y mientras se salen los resultados de los análisis de los exámenes que puedan determinar si realmente está asociada a la presentación de tromboembolismos o trombos que se han presentado en algunos pacientes de tercera edad, que puede estar asociado o no. Es básicamente como eso, en resumen, por ahorita. Sí, efectivamente. A ver, doctor Chinchilla, ¿usted qué tiene para decirnos sobre esto? Que en el medio de toda de todo ese optimismo que estábamos teniendo, por lo menos aquí en Brasil, con relación al alcance de la vacunación, en el momento que ya estábamos vacunando a 4,5% de la población, llegando casi a los 10 millones de vacunados, la mayor parte de ellos por el Sinovac, ¿no? Por la Coronavac, que es la vacuna de origen china.
Y al mismo tiempo también teníamos 4 millones de dosis de vacuna de la AstraZeneca y prácticamente sin efectos colaterales relatados fuera de pequeños dolores de cabeza. Entonces eso creó una expectativa muy grande, un optimismo que nos hizo un poco bajar la guardia. Y en ese momento en que se bajó la guardia, que comenzó la cepa P1 a hacer su gran estrago, su gran daño en la población, principalmente al saber que ella ataca a todos, a los jóvenes, a los viejos, a la gente de media edad, principalmente con su voracidad y su velocidad de contagio. Entonces, sí, en Colombia están comenzando a recibir los reportajes de las primeras dosis, de los primeros aparecimientos de la variante brasileña de Manaus. Tienen que prepararse para lo peor. Y lo peor es lo que estamos pasando en este momento, que es el colapso del sistema de salud. El colapso consiste en no poder ofrecer más lechos hospitalarios de terapia intensiva y de enfermerías específicas del COVID. El colapso consiste en el momento en que se acaban los insumos para medicamentos para intubación traqueal como propofol, lipinomidato, etomidato, los relajantes musculares y principalmente del colapso peor que sería la falta de oxígeno. No llegamos a ese punto porque yo particularmente soy alcalde de una ciudad pequeña aquí de la Gran São Paulo y el centro industrial del país, entonces oxígeno no nos va a faltar, pero sí se preparen en Colombia para esa cepa brasileña que es realmente muy voraz y llega a afectar a las personas con mucha rapidez. Y espero que el sistema de salud colombiano esté preparado para eso, porque para nosotros mismos, sabiendo que tendría ese comportamiento, no pensamos que fuera tan cruel. Y en este momento por lo menos en mi municipio, yo tuve que hacer un decreto de medidas de distanciamiento, medidas de restricción al comercio extremadamente rígidas, que nunca en toda mi vida aquí en Brasil yo había visto eso. Sí, señor. Iñaki. Sí, yo quería compartir nuevamente con el doctor Chinchilla y la doctora Beltrán una preocupación que sigue presentándose en prácticamente todos los países del mundo, y es que las farmacéuticas siguen entregando con mucha lentitud las vacunas. ¿Cómo puede afectar el hecho de que se esté ralentizando ese periodo de vacunación en todo el planeta? Porque no es una cuestión ahora de Colombia o de si lo hizo bien o lo hizo mal, sino parece que todo el mundo está experimentando esa ralentización. Bueno, pues uno pensaría que también tiene que ver con el acceso real a la vacuna. De por sí, si se tiene la vacuna, solo obedecería problemas de planeación. La cuestión es si se tiene oportunamente, porque digamos que también por noticias nos hemos enterado que la concentración de vacunas ha estado en los países ricos y muy poco en los países pobres. Entonces, digamos que la consecuencia también de una ralentización en la aplicación puede obedecer a que no se tenga la vacuna. Entonces, se vacuna lo que se tiene, pero mientras no se tenga, pues toca estar esperando. Eso en algunos sitios. Aquí en Colombia es multicausal, o sea, ha habido mala planeación, ha habido la intermediación de las EPS, ha habido que no llegan a tiempo, que las negociaciones fueron, pero puede ser multicausal, pero sí es verdad, se está presentando, eso es una realidad, una ralentización en todo el mundo frente a la vacunación, y eso los expertos epidemiológicos lo habían previsto y lo habían alertado. El efecto de rebaño se logra en el sentido en que de manera más rápida se consiga el 70% para este caso de la vacuna aplicada, porque eso depende de unos datos específicos de las epidemias, pero para el caso del coronavirus se necesitaba el 70% para tener el efecto rebaño y se está ralentizando. Es decir, ese 70%, si esa paso de tortuga como vamos nosotros, entonces sería muchísimo más largo. Es decir, estaríamos atrasados hasta en eso. ¿Sí, doctora? Y se puede perder el efecto rebaño, es decir, que queda es a nivel individual, y entonces ese 30% que debería
digamos, ser no tan requerido porque es el efecto rebaño, es del contexto, del ambiente, que va a ser necesario. O sea, eso nos está afectando pues, su proyección a futuro. Manuel. Doctora Elizabeth, ¿qué se sabe de la Amazonía colombiana, teniendo en cuenta la proximidad territorial con el Brasil? Porque acabamos de escuchar al doctor Chinchilla acerca de los riesgos que genera y que por consiguiente se deben extremar las medidas de precaución. ¿Qué se sabe de la Amazonía? Bueno, pues después de digamos que ese inicio un poco desafortunado, que fue cuando se hizo el decreto de repartir las vacunas, se omitió, se hizo exclusión de la Amazonía. Luego se hizo la segunda acción un poco, digamos que tampoco estuvo bien vista, que fue cerrar el aeropuerto, es decir, dejarlos a ellos allá con su problema y entonces ya digamos que el ministerio digamos que hizo unas acciones pertinentes de enviarle la vacuna y de apoyar un poco digamos las acciones políticas, pero nuevamente allá lo que ellos se han manifestado después de que uno de los líderes de turismo se manifestó de manera bastante dura contra el gobierno diciendo que pues ellos esperaban de pronto más apoyo, pero realmente tenían más solidaridad con los gobiernos, con Brasil, con Perú, con los gobiernos cercanos a la Amazonía que con el propio gobierno colombiano. Entonces, de alguna manera, pues eso fue como una voz de alerta y se han tenido unos manejos un poco más incluyentes en ese sentido. Pero realmente ahí el riesgo es el riesgo del mundo. O sea, si ya nos llegó un caso a Bogotá, entonces ya tenemos que en Colombia eso puede extenderse rápidamente, lo cual significa que tiene que enfatizarse a través de todos los medios, del gobierno, los médicos, de la responsabilidad individual, colectiva y familiar en el sentido de maximizar los cuidados porque estamos a puertas de una tercera ola, dado lo que nos está comentando también el doctor Carlos, en el sentido de que está atacando poblaciones más jóvenes, el virus de la variante de Brasil, y que conocida como P1, y entonces pues hay que estar preparados para eso. Máxime cuando el doctor ha comentado que digamos que de manera muy rápida se llegó nuevamente a colapsar las camas de UCI. Manuel. Doctor Chinchilla, ¿qué ha sabido a ese respecto? ¿Qué información tiene de sus familiares en Colombia? Con relación a la vacunación de Colombia. ¿Correcto? No, yo tengo una gran duda porque yo me fui de Colombia muy chico y así yo no sé correctamente cuál es el radio de la acción de una EPS, porque aquí la vacuna era controlada por el gobierno, es controlada por el gobierno. Pero la semana pasada el gobierno dio luz verde, hizo un decreto que las empresas particulares pueden importar la vacuna. Entonces, las empresas ahora comiencen a vacunar a particular, ¿no? Eso fue muy discutido en el Congreso y en el Senado, porque quitar el control estatal a la vacuna puede hacer con que las clases menos favorecidas no tengan el acceso al inmunobiológico de una manera equitativa y justa y democrática, porque teóricamente el Estado siempre se demora para satisfacer las necesidades del pueblo, ¿no? Entonces, yo no sé cómo es en Colombia, si el Seguro Social tiene el control de las vacunas o si ya se le subordinó a las empresas de salud para que ellas pudieran hacer su vacunación en paralela. Aquí era totalmente control estatal
pero hasta la semana pasada ya se abrió la importación para empresas particulares, vender a particulares. A ver, doctores, yo les voy a pedir un momentico que hagamos una pequeña pausa en lo que tiene que ver con esto de la vacuna, porque eso es muy importante y hay mucha gente que nos está escribiendo que quiere saber algo más. Pero les voy a pedir un pequeño break porque quería expresar mis sentimientos de condolencia a la familia de un gran amigo que se lo llevó el COVID-19, Alejandro Montejo. Alejandro Montejo fue un hombre muy importante aquí en Colombia. Fue director de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. También fue director de Inravisión y fue director del noticiero Krypton. Mucha gente todavía recuerda Krypton, como era con Ángela María Llaniot y muchos de los que están en este momento todavía andando por aquí en todos los medios. De verdad, lo he lamentado mucho porque fue buen amigo mío. Estuvimos en muchas oportunidades, en reuniones. Él era de los directivos del Canal 2 y yo estaba en el Canal 1 con el Noticiero Nacional. Entonces, de verdad que me lo lamento mucho, pero yo quisiera que Manuel Prado, que trabajó con él en Krypton, les diera una otra visión de lo que fue esta persona, Alejandro Montejo. Manuel. Gracias, Gabriel. Fueron 10 años de trabajo en el noticiero Krypton y también el primer ensayo en la televisión colombiana de la modalidad de avances de televisión de 3 minutos, 10 en total, diariamente en Inravisión, originando Señal Colombia. Durante este periodo, una década, vivimos, sufrimos, lamentamos la muerte de Diana Turbay. El secuestro de un equipo periodístico, entre ellos Azucena Liévano, Orlando Acevedo, Richard Becerra, Juan Vita y la doctora Diana Turbay. Lamentable, pero gratitud perdurable con el doctor Alejandro Montejo Carrasco, nuestra solidaridad con sus seres queridos y con cada uno de los integrantes de la familia Krypton. Paz. Sí, efectivamente es una pérdida muy, muy grande que ha sufrido el periodismo colombiano y una parte muy importante de la sociedad colombiana. Pasemos a algo menos duro de esto y bueno, ya me iba yo a aventurar a decir que era menos duro. La reforma tributaria que ya está preparando el gobierno para esta legislatura que viene y que va a sentirlo mucho este país que ha tenido que soportar la pandemia y que la ha llevado a que los colombianos dejen de comer 3 veces al día. Algunos ya van en 2 y otros ya están en 1, en una comida. Pero lo más grave es que el Centro Democrático, que es el partido del actual gobierno, quiere que haya una reforma muy dura, porque la está preparando el doctor Carrasquilla. Ustedes saben quién es el doctor Carrasquilla, el ministro de Hacienda, que es el hombre que se inventó los bonos de agua que tienen en dificultades, tremendas dificultades,
a 107 municipios del país. Y él se lo inventó y él los manejó durante mucho tiempo, ya no siendo ministro, era particular. En fin, es esa parte. Pero además, ahora llaman bonos Carrasquilla, que creo que ya está aplicándolo en algunas partes. Entonces, esta reforma tributaria va a llevar un impuesto del IVA a la canasta familiar. La canasta. Es decir, que en adelante un huevo que compre una persona tendrá que pagar impuesto. Pero el Centro Democrático dice que es muy equitativo porque si un tipo muy rico compra el huevo, paga un impuesto, pero ese mismo impuesto que está pagando otra persona de las clases populares. Entonces, también han dicho que esta reforma es importantísima porque las centrales de riesgo dicen que tienen que aplicarse la reforma porque si no, los créditos que nosotros tenemos en el exterior se van a encarecer. Nos hablan de las centrales de riesgo, pero nadie las muestra, ¿no? Mire, es esta es la central. Antes nos amenazaban con el Fondo Monetario Internacional que va a castigar al país con esta cuestión. No, tampoco el Fondo Monetario Internacional acribillaba a estas sociedades que están en tan gravísimas dificultades. Pero bueno, yo creo que mañana vamos a traer a unos expertos para que nos expliquen un poco más esto que está pasando. Démosle este recreíto como con más, como con menos dureza para que sea Iñaki Berrueta el que nos hable un poquito de los deportes, porque Colombia está bien en la parte de los deportes, va a haber Copa América, en fin, el que sabe de esto se llama Iñaki Berrueta. Iñaki. Bueno, Gabriel, vamos a hacer ese paréntesis y comenzamos pues sí con las fechas de la Copa América, que definitivamente ya han quedado claras por la Conmebol. Comenzarán el 13 de junio los partidos entre Argentina y Chile en el Estadio Monumental de River en Buenos Aires. Será el primer partido de esa Copa América, que terminará el 10 de julio en Barranquilla con los equipos que lógicamente se clasifiquen para esa final. Ya no se contará con la participación de Qatar y de Australia, es decir, que se reducen de 20 a 15 los partidos que se van a disputar en esta Copa América en Colombia. Recordemos que la sede va a ser compartida entre Argentina y Colombia, con lo cual pues ha tocado hacer una serie de modificaciones y a estas alturas todavía tampoco está muy claro si va a permitirse o no la entrada de público a los estadios, especialmente pues cuando comience Colombia su andadura el próximo 14 de junio frente a Ecuador en el Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. En Medellín, ese mismo día 14, estarán jugando Brasil frente a Venezuela, mientras que Argentina y Uruguay se estrenarán el 17 de junio en Córdoba, en el estadio Mario Kempes. Así que poco a poco se vaya conociendo cómo va avanzando esta preparación de la Copa América del año 2021, que como les decimos comenzará el 13 de junio y finalizará el 10 de julio en Barranquilla. Pasemos también a cómo le está yendo a los colombianos en el exterior. Si bien la eliminación de la Champions League fue un duro golpe para la Juventus de Cuadrado y del propio Cristiano Ronaldo, que en algún momento se ha llegado a especular que podría estar recalando nuevamente en el Real Madrid. Aparentemente Florentino Pérez ha querido zanjar cualquier tipo de especulación diciendo que no está en este momento en su idea el repescar al jugador portugués para el Real Madrid después del fracaso frente al Oporto, que lo dejó eliminado de la Champions League. Y tampoco levanta cabeza el Everton de James Rodríguez, que no pudo jugar este fin de semana debido a una lesión. Fue suplente Yerry Mina y el Everton perdió. Perdió por 1-2 como local frente al Burnley y pues ha quedado de momento fuera de esos puestos que dan posibilidades de jugar
en la sección europea en las diferentes competiciones, ya sea en la Champions o en la Europa League. Y para terminar, Gabriel, terminamos con deporte del ciclismo. Y es que ha finalizado la París-Niza en la última etapa. Se cayó Primož Roglič, que había ganado 3 de las etapas de las 8 que había disputado en territorio francés. Se cayó y perdió más de 4 minutos en línea de meta frente al alemán Schachmann, Maximilian Schachmann, que se hizo con el campeonato de la París-Niza. Y para mañana tenemos el contrarreloj individual última de la Tirreno Adriático en territorio italiano, donde Egan Bernal intentará hacer tercero, es decir, subir al podio de esta bellísima carrera italiana de 7 etapas que domina Tadej Pogačar y en la que el segundo es Wout van Aert, tercero es Mikel Landa y cuarto nuestro Egan Bernal, que estaría disputando mañana en esa contrarreloj de 10 kilómetros en San Benedetto del Tronto la posibilidad de adelantar al corredor del Bahrain Victorious, Mikel Landa, y hacerse con esa tercera posición. Eso lo veremos mañana según termine esa contrarreloj en la Tirreno Adriático. Con este paréntesis deportivo, un poco de respiro, Gabriel, y volvemos a la información. Sí, Iñaki. Además, el tipo dejó la mitad de la pantaloneta en el pavimento, ¿no? Sí, fue muy duro. O sea, fue muy duro porque es que el día anterior no le había permitido ganar a un muchachito de 22 años que llevaba más de 70 kilómetros escapado y que en los últimos 15 metros lo adelantó. Entonces eso había generado como una especie de reacción contraria por lo que había hecho Primož Roglič, y al día siguiente es él el que sufre esta caída. Se deja, pues sí, unas rozaduras y unos raspones bastante fuertes y pierde más de 4 minutos por una sucesión de errores con el equipo, etcétera, que no le permitieron ganar. Recuerden que Primož Roglič perdió en la última contrarreloj del Tour de Francia, el Tour el año pasado, frente a Tadej Pogačar. O sea que mala suerte en las carreteras francesas para el corredor esloveno. Bueno, Manuel, usted tenía inquietudes sobre la vacuna por parte de los privados, ¿no? Sobre otra clase de vacuna, urgente, la renta básica ya. ¿Cómo va la campaña, doctora Elizabeth, que está liderando con la doctora Carolina Corcho? Ay, muchas gracias, pero realmente quien lidera es la doctora Carolina Corcho, con un grupo de intelectuales y también de políticos que, digamos, de alguna manera de izquierda o de oposición, son los que han estado liderando este movimiento. Se hicieron varios encuentros preparatorios digamos, en distintos nódulos organizativos, gremiales, de trabajadores, para explicar ampliamente lo que implica una renta básica en Colombia, o se conoce como renta básica universal, que ya varios países han avanzado en eso. Y es una forma que no tiene ningún condicionante. No, el único condicionante pues es el de estar en una situación de pobreza o de pobreza extrema para poder recibir, digamos, la renta básica. Esta renta básica universal que se conoce pues a nivel internacional. Los acercamientos que se han hecho y las aproximaciones económicas y financieras dan una aproximación de más o menos 3.7 del Producto Interno Bruto, lo cual hace accesible que pueda ser una determinación del gobierno, máxime cuando pensamos que de pronto muchos de los anuncios en corrupción pasan por el orden de 13 billones al año o cosas de estas, en el sentido de la corrupción en Colombia. Luego, un 3% del Producto Interno Bruto podría ser, digamos, si hay la voluntad política, si se puede lograr la presión de la ciudadanía, es posible que se pudiera llegar a conseguir. Para eso ya se hizo un borrador de la ley, ya eso está circulando
digamos, por las redes sociales, por WhatsApp. Si están interesados, yo se los puedo hacer llegar ese borrador de la ley. Y mañana, 16, hay un encuentro en la Plaza de Bolívar, multitudinario, por supuesto, resguardando el distanciamiento y las medidas de bioseguridad, pero en términos generales para poder apoyar a los políticos, a los congresistas que quieren presentar este proyecto unificado ya al Congreso en pleno. Entonces, digamos que es importantísimo, en redes se está moviendo muchísimo ese apoyo para mañana. Digamos que si no es con el apoyo de la población, pues no se logrará conseguir, porque sabemos que las maquinarias electoreras, digamos que tienen la mayoría en los congresistas, pero si hay un apoyo, digamos, de todos los gremios y de la parte social, se pudiera conseguir. Es algo justo, es posible. Esto no va a poner en quiebra al país. Y va a ser una forma de dinamizar la economía, porque cuando la gente tiene el medio para poder hacer sus compras, es una forma de rotar es un motor de inicio para que se restablezca la economía nacional. Entonces, no es posible que nos digan que no. En cambio, lo que tenemos que decirle que no es a esa reforma tributaria y el IVA a la canasta familiar. Digamos que eso es lo que tenemos por ahorita, se está moviendo hartísimo. Por supuesto, como va a implicar que esto solucione las necesidades básicas insatisfechas y los determinantes sociales, tiene que ver con la salud pública. Y por eso los movimientos de salud, todos los gremios de salud, adicional a los trabajadores de salud y a la CUR, recordemos que aquí no todos somos trabajadores de la salud, sino hay muchos explotados a través de lo que llaman aquí orden de prestación de servicios. Entonces, el gremio de salud sí está apoyando definitivamente esta renta básica universal. Bueno, yo creo que mañana tenemos que dedicarle un poco mucho más de tiempo a esto, Manuel. Desde luego. Sí, pero el doctor Chinchilla tenía algo también para decirnos sobre ese particular. Sí, lo que la doctora Elizabeth nuevamente concuerdo con ella, porque ¿qué sucede aquí en Brasil? El gobierno hizo un auxilio emergencial en la época de la primera onda y ahora ya fue aprobado por el Senado la retomada de ese auxilio emergencial, que sería una renta básica. Y vamos más adelante. Las alcaldías estamos formando consorcios para comprar la vacuna con dinero de la salud, porque es mucho más barato comprar vacunas que pagar lechos de CTI, a pagar lechos de enfermería de COVID y montar hospitales de campaña. Entonces aquí yo por lo menos pertenezco a un consorcio que se llama Consorcio de los Municipios del Alto Tietê, que es de la región metropolitana de São Paulo, y ya estamos destinando una parte de nuestro orçamento para comprar vacunas para la población, inclusive nuestros maestros, algunos de ellos, la gran parte, 40% ya tienen más de 60 años y tienen grandes problemas de retomar las clases y todo. Entonces yo no veo otra manera de retomar la economía de nuestros países a no ser una vacunación en masa y rápida, como dijo de nuevo la doctora Elizabeth. Ese efecto rebaño tenemos que ganarlo rápido. Si esperamos a que se caigan todos los títulos de IgG de las personas que toman vacuna, te digo, un 100% de la población que toma vacuna en un mes y el 100% en la otra, en el tercero mes ya su IgG ya estará súper bajo y no se va a conseguir ese efecto rebaño. O sea, el efecto rebaño necesitamos conseguirlo con vacunación en masa. Y los gremios, inclusive muchos gremios particulares brasileños de grandes empresas de venta de artículos y todo, ya están interesados en financiar también grandes campañas de vacunación paralela al Estado. Entonces hay grandes empresarios aquí, asociaciones que quieren comprar vacunas, que quieren ayudar al Estado. Entonces habrá varios frentes de vacunación, el particular del Estado, y recientemente aprobaron esa ley que no es de muy bien agrado, que es la de la importación voluntaria de vacunas, que ahí sí va a privilegiar a los más ricos, aquellos que pueden comprar la vacuna, y eso es una cosa extremadamente antidemocrática e injusta. Entonces, yo pienso que en el momento en que se unen los esfuerzos, sí, del tercer sector,
y de los municipios y del gobierno del estado, de los de Colombia sería departamentos, unificar esos recursos para comprar vacunas lo más rápido posible y procesar esas vacunas. Aquí en Brasil tenemos dos institutos, que es el Adolfo Lutz y la Fiocruz en Río de Janeiro y en Sao Paulo, para producir las vacunas a partir de los insumos chinos y de India. Entonces, yo creo que Colombia tiene que invertir en eso, en un gran centro de excelencia que pueda producir las propias vacunas para que se salga de eso rápido. Si no, comprar poquito en poquito no va a ser suficiente. Y fuera de eso, la variante brasilera de Manaus, la P1, no les va a dar tiempo a ustedes de acomodarse a una nueva situación epidemiológica. La doctora Beltrán tiene algo que agregar sobre esto, ¿no? No, pues completamente de acuerdo con la lectura que se hace de riesgo social en el sentido de que los particulares ingresen al negocio de las vacunas. O sea, porque están haciendo una exclusión de los más pobres. Y entonces eso es inadmisible desde un Estado social de derecho. Pues sería admisible o le toca recibirlo así pues en una dictadura, pero estamos en Colombia en un Estado no solo de derecho, sino un Estado social de derecho. Es inadmisible. Lo que ahora la realidad se contrasta es que las normas dicen que eso sería inadmisible desde todo, digamos, la constitución política, lo que significa la salud pública, las normas vigentes, lo que dice la resolución de la ONU en los derechos humanos, y versus la realidad. La realidad es que los congresistas están tomando esas decisiones para favorecer a los más ricos. Eso es una realidad. Y se nos vinieron las elecciones encima, de modo que Manuel siga. A propósito, Gabriel, doctora Elizabeth, ¿qué parlamentarios están apoyando el proyecto de renta básica ya? Bueno, yo en este momento, para los nombres digamos que no tengo la memoria para acordarme de varios de ellos, pero no, en este momento no tengo el listado acá para decírselo, pero sí son varios, y bueno, son cuestiones de memoria en este momento, pero sí son varios parlamentarios, en Senado y en Cámara, varios. Digamos que en este momento me acuerdo de la doctora Ángela Robledo en Cámara, pero me acuerdo, recuerdo que uno de los más importantes, se me olvida en este momento el nombre de los senadores que ha estado con este movimiento, no lo recuerdo en este momento, tengo dificultades a veces en la memoria del nombre, entonces no tengo aquí el dato. Pero también, sí, doctora Elizabeth, yo también, no se preocupe, porque sé el nombre del proyecto o el título del proyecto, pero no me acuerdo del promotor. Es un senador liberal, sí, que está abriendo el espacio a la aprobación de un proyecto que permitiría o restablecería la capacidad de Colombia para producir vacunas. Es un proyecto de ley por la cual se establece la llamada seguridad farmacéutica en Colombia, en virtud de la cual, con las patentes que puedan soltar las multinacionales, Colombia estaría nuevamente, porque ya lo ha hecho, en capacidad de producir vacunas colombianas. Pero mire, ahí dice Juan Manuel Prado que uno de ellos parece que es el senador Roy Barreras. Que es médico también. Sí, él es médico también. Sí, él es médico, pero no tengo en este momento la claridad de él en ese. Sí, el doctor Roy Barreras, porque sí, él es uno de los que sí está apoyando renta básica. Él está, digamos que, muy proactivo en este sentido social, ha sido muy crítico, digamos, y la experiencia que él tiene, el bagaje, ha hecho unas críticas y denuncias por tantas cosas que han pasado. O sea, solo por decirle una de esas, el problema de los niños asesinados en combate es una cosa de violación clara de derecho internacional humanitario, y digamos que esos debates los ha dado él de manera grande y está muy en lo social. Pero quien es voy a buscarlo un momentico en el celular, dentro de los datos,
porque me parece que es importante tener el nombre de algunos de ellos, pero sobre todo el que yo he visto más en redes y cuando tenemos las reuniones de Zoom en las que he podido participar. Entonces, sí está, digamos, Ángela Robledo, una de ellas, está también la congresista María José Pizarro, pero se me el olvida doctor ahorita. Velasco, el doctor ¿Cómo? Velasco, el doctor Velasco, liberal, el del Cauca, también Sí. está. Sí, hay un grupo grande. Sin embargo, quien moviliza más, cuando me den el nombre o ya lo busco ahorita, ya lo puedo decir porque realmente ha tenido el mayor peso en el sentido de movilización y de participar en foros y de ir a universidades y trabajar con la PUD, o sea, es el que ha sumado más. Pero lo importante es que sumen, no importa poquito o harto, lo importante es que vayan sumando a este movimiento los políticos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, por Dios. Pero no el tema. Entonces, se nos acabó el tiempo, pero no el tema. Entonces estaremos con este tema durante algunos días más porque esto va para largo y hay mucho enemigo, hay mucho amigo también y un pueblo que se está muriendo de hambre, que quiere que por favor haya equidad en Colombia. Manuel, ¿usted qué dice? Y Iñaki. Efectivamente, y ojalá el líder de que acaba de hablar. Que quería comentar Sí. que hay 47 senadores y 21 representantes. 47 senadores y 21 representantes alineados en esto. Entonces, digamos que esto está sumando, ha sido como transversal un poco, pero Iván Marulanda, por ejemplo, que es del Partido Verde, está, pero todavía no encuentro el nombre del que yo lo conozco desde hace más de un año que ha estado trabajando en eso, pero me olvida el nombre, o sea, mientras no lo ubique, pero sí son 47 senadores y los 21 representantes. Eso creo que va dando una suma independiente de su partido de una conciencia social. Y esperamos Sí, que nos señor. pueda acompañar mañana. ¿Cómo? Esperamos que el líder de quien está hablando dentro del grupo grande de congresistas que apoyan la renta básica ya nos pueda acompañar mañana como invitado, como T-Super. Sería excelente, pero espérenme un segundito, busco el nombre que... No, pero tiene margen hasta mañana. Pero no lo recuerdo. Bueno, y otro que está de acuerdo con eso es Iñaki. Sí, lógicamente, es decir, Ahí. esa es una de las fórmulas que se ha tomado en la Europa más avanzada, en la Europa escandinava, y que han replicado y copiado países ya del área mediterránea como Italia, Grecia o España, porque es una iniciativa fundamental dentro del programa que aquí lidera Pedro Sánchez, gobernante socialista, junto a la coalición que tiene con el grupo Podemos, de que no se puede dejar a nadie atrás. Así que es una iniciativa fundamental para poder salir adelante de esta crisis, ya no solo por la pandemia, sino también por la economía. Bueno, están, pero Sí, todavía no encuentro el nombre de él. Están Iván Cepeda, Roy Barreras, Aida Bello, Ángela María Robledo, digamos, varios de ellos apoyando, pero el promotor, digamos que es la persona interesante, no me va a tocar buscarlo ya en los otros documentos que tengo acá. Apenas lo que pasa es que no es de estos tan conocidos, pero apenas aparezca el nombre sé que es él, porque sí he estado en muchísimos encuentros pues escuchándome, no compartiendo, yo solamente escuchando. Una persona que ha sido una promotora de esto es la doctora Carolina Corcho. Ella sí es una persona que le ha hecho la apuesta completa, pero pues no es congresista ni senadora, pero sí es un personaje a nivel nacional de impacto gremial que ha estado apoyando todo lo de la renta básica. Pero no, me toca buscarlo. Bueno, pues, yo lo paso por el interno en el chat a Manuel. Le paso el nombre. Perfecto. Con tiempo. Perfecto. Perfecto, doctora. Bueno, no, mil gracias por habernos acompañado hoy. Hemos
tocado temas trascendentales, porque esto de la vacuna a medias, bueno, en fin, esto de la renta básica, fíjese que Estados Unidos la aprobó a pesar de que los republicanos no querían, y el presidente Biden logró sacarla adelante, y es $1,400 mensuales para cada persona. Bueno, aquí pues no podemos decir esas cifras tan abultadas, porque todas son para ciertas élites. Élites. En fin, élites, sí, señora. Entonces, esa es la problemática. Pero bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Hemos estado en los 5 continentes, y mañana será otro día más importante que el de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros.